Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Quizás saben que pasa todos los viernes después del noticiero de la noche y sábados después del noticiero del mediodía, además de otros tiempos que tal vez pudieran encontrar el programa. En el nombre del Señor Jesucristo presentamos este programa para su bien y de usted y su familia. También tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, adelantito del gimnasio y del asilo de ancianos. Les invitamos 10 y 11 de la mañana, los domingos 6 de la tarde también, y miércoles a las 6 de la tarde para oración y estudio bíblico. Que Dios les bendiga a través de este programa. Antes de abrir nuestras Biblias, vamos a escuchar una pieza de música. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén, viejas paredes destruidas que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Queremos dar continuación a un mensaje que comenzamos sobre la vida cristiana abundante. La vida cristiana abundante. Hasta aquí hemos visto que esta vida cristiana abundante, como dice en Juan 4, es como una fuente de agua viva saltando para vida eterna. Es como ríos de agua viva corriendo del interior de una persona. Son aguas como fuente, como ríos de agua viva, es decir, de vida espiritual, de vida eterna. Número 1, esta vida cristiana abundante consiste en una abundancia de vida espiritual. Lee el Evangelio de Juan para aprender de esa vida eterna y abundante en Cristo. Número 2, vimos que consiste en una abundancia de redención, que habla de liberación de la esclavitud del pecado y la condenación del pecado por el precio que Jesucristo pagó en la cruz por usted y por mí, su preciosa sangre. Número 3, esta vida cristiana abundante consiste en una abundancia de la gracia de Dios. Romanos 5:20 dice, donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó.
Solo tienes que mirar otra vez a la cruz de Cristo y ver esa fuente de perdón, de redención, por la gracia de Dios, un favor inmerecido, esta muerte de Cristo en la cruz que pagó por sus pecados y por mis pecados, para que la salvación fuere el regalo de Dios por fe en el Señor Jesucristo. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo tienes que leer en cualquier versión de la Biblia, Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Pero ahora, para dar continuación, para seguir adelante, número 4, la vida cristiana abundante consiste en una abundancia, una superabundancia de bendición, El apóstol Pablo quería visitar a los cristianos en Roma y tenía esa confianza. Dijo a ellos por carta, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. La verdad es esta, amigos, que donde llega el Evangelio de Cristo, llega también la abundancia, la superabundancia de la bendición de Jesucristo el Señor. ¿Qué tan grande es la bendición que el Evangelio brinda a un alma que cree en el Señor Jesucristo? Pues ya vimos que salvación por gracia es por gracia en Efesios 2, 8 y 9. Pero Efesios 1, 3 dice cuán grande es esta bendición de salvación por gracia. Dice Efesios 1, 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El que ha confiado en Cristo como su único y suficiente Salvador, dice, ha sido bendecido ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuán grande es esta bendición de Dios? Dice que por el Evangelio uno experimenta y recibe las inescrutables riquezas de Cristo, que no tienen fondo. Las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3. Versículo 8. Qué bendición que cuando uno cree en el Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz como único pago por el pecado para obtener la salvación por fe, sale de las tinieblas a la luz de Cristo. Sale de la esclavitud en el pecado a la libertad y redención en Cristo y por su sangre. Es salvo de la culpabilidad que experimentaba por ser pecador, al perdón de Dios por fe en Cristo y su sangre. Deja de ser condenado como un criminal. Ahora es justificado delante del juez por fe en Cristo Jesús. Deja de ser enemigo de Dios en sus pecados y ahora es amigo de Dios, reconciliado con Dios. Tiene paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. El pecador deja de ser un pecador perdido y es una persona salvada por gracia cuando cree en el Evangelio de Cristo. Y es una persona que, aunque hecho del polvo y llega a ser un gran pecador, es prometido este pecador la gloria de Dios como herencia eterna y la vida eterna por creer en el Señor Jesucristo. ¿No le parece una buena noticia, amigo? Que el Evangelio de Cristo es un Evangelio que brinda abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Abraza a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y se convertirá la maldición de generaciones
Y por la gracia de Dios, usted comenzará una nueva generación, nuevas generaciones con la bendición de Dios en sus corazones, en su casa. Pero en quinto lugar, la vida cristiana abundante consiste en una abundancia de esperanza. Una abundancia de esperanza. Yo sé que estoy hablando con algunos que están experimentando desánimo, han sido desilusionados, están deprimidos, hasta han visitado psicólogos, psiquiatras, están tal vez tomando medicamento para calmar, para mitigar el dolor de depresión. Pero la Biblia dice, no es necesario vivir sin esperanza. Dice Romanos 15, versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿Pero cómo? En el creer. En creer en el Señor Jesucristo, quien pagó por sus pecados, que muchas veces la causa de la depresión es no haber arreglado los problemas de pecado o de afán y ansiedad en nuestras vidas. Pero la Biblia dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amigo, yo te traigo una buena nueva. El Evangelio de Cristo es un Evangelio de abundante esperanza y tiene un fundamento firme. Esperanza en nuestro idioma es ojalá que sea así, o tal vez estará así, pero no, en la Biblia esperanza es una seguridad, es algo cierto, basado en la promesa de Dios, la palabra de Dios. Romanos 15, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes en el Antiguo Testamento de la Biblia, para que nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué? A fin de que, esa Biblia fue dada a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Un fundamento, una fuente abundante de esperanza. Mire Tito capítulo 1, dice así, en esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Fíjese que la esperanza del creyente, del cristiano, está en la palabra de Dios. Y es la promesa de vida eterna, la esperanza de vida eterna a través de la promesa de Dios que nunca puede fallar. Dice en Colosenses 1:27 que esa esperanza es una persona a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de la gloria de Dios, de ir a la gloria, a la vida eterna, está en una persona. Está en una persona, Jesucristo. Primero de Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene esperanza, tiene vida eterna, tiene perdón de pecado, tiene la esperanza segura y prometida de la gloria de Dios. Romanos 5:1 y 2. Pero el que no cree en el Señor Jesucristo y opta por seguir esperando que le va a ir bien en el mundo, en el pecado, en la religión, en la maldad, en buscar una nueva vida con una nueva persona, un nuevo carro, nueva carrera, nueva casa. No, amigo mío, mire lo que dice en Proverbios capítulo 10, versículo 28. El diablo tiene muchas mentiras, muchas promesas falsas y esperanzas falsas. Pero la Biblia dice en Proverbios 10, 28, la esperanza de los justos, los creyentes en Dios y en su Hijo Jesucristo, es alegría. Mas la esperanza de los impíos, los malos, que no creen en el Señor y su palabra, perecerá. Proverbios 11, versículo 7, cuando muere el hombre impío, malo, perece su esperanza.
y la expectación de los malos perecerá. Y Proverbios 14, versículo 32. Por su maldad será lanzado el impío. ¿Lanzado dónde? Literalmente en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, al lago de fuego. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Y está en una persona, Jesucristo, que murió por ti, amigo. Fue sepultado y resucitó al tercer día para darte una esperanza viva de la gloria de Dios, de vida eterna. Primero de Pedro 1, 3 y 4. Hay que creer en Él y recibirle a Él y entregarte a Él para recibir abundancia de esperanza, la vida y gloria eterna con Dios. Pero también la vida cristiana abundante consiste en una abundancia de la palabra de Dios en uno. Consiste en una abundancia de la palabra de Dios en uno. Mire esta verdad tan tremenda y necesaria para nuestras vidas en un mundo que abunda en pecado y mentira y engaño. Necesitamos algo que puede llenarnos y librarnos. Colosenses 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Repito, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es un mandato al pueblo cristiano, pero puede ser una realidad en tu vida si estás dispuesto a escudriñar las Escrituras y encontrar a Jesucristo, encontrar la verdad y encontrar una abundancia de la palabra de Dios. Primero de Pedro 2:2 dice que esta palabra es leche espiritual no adulterada. Wow, para crecimiento espiritual. Efesios 5:26 dice, es agua espiritual que lava del pecado y de la inmundicia. En Efesios 6:17, la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo de Dios y es tu poder para vencer el pecado. Mucha palabra, mucho poder con esta espada para matar y vencer el pecado y vencer al diablo y el mundo. Mire, es Salmo 119 y 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta palabra da luz en las tinieblas y esperanza en la desesperación. Gracias a Dios. Jeremías 23, versículo 29. Esta palabra es como un martillo y puede quebrantar el corazón más duro. Gracias a Dios. Esta palabra en el mismo texto, Jeremías 23:29, es como un fuego que calienta el corazón en el amor de Cristo. Y un fuego que puede cocinar humanamente, terrenalmente la comida, tiene poder para beneficios espirituales. Una palabra, una comida caliente, porque también esta palabra es comida. ¿Recuerdan las palabras de Jeremías en capítulo 15? A ver si podemos ir rápido a Jeremías. Un profeta perseguido que sufría, el pueblo quería matarle porque él predicaba la palabra de Dios y no querían la palabra, querían sus ídolos. Rechazaron el evangelio, rechazaron a él. Pero ¿cómo se sostuvo Jeremías? Jeremías 15, versículo 16. Escuchen, fueron halladas tus palabras, dice Jeremías, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Esta palabra, amigo, es una comida abundante que trae abundancia de alegría y gozo al corazón del que cree y recibe esta palabra por fe. Y primeramente, para recibir salvación, necesita usted conocer esta palabra. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír. Y el oír
por la palabra de Dios. Necesitas oír o leer la palabra de Dios para tener fe, para creer en Jesucristo como único mediador, un único sacerdote, único sacrificio, único salvador. Pero si rechazas la abundancia de la palabra de Dios, amigo, no hay esperanza para tu alma en la eternidad. Pero también hablo a personas que profesan de ser cristianos o definitivamente son. ¿Cómo está tu relación con la palabra de Dios? ¿Estás permitiendo morar en abundancia en tu corazón desde la mañana hasta el fin del día, meditando de día y de noche en esta palabra, teniendo un tiempo devocional personal de leer por lo menos un capítulo cada día a solas con el Señor Jesucristo para recibir luz, leche, agua, poder de una espada, lámpara, martillo, fuego? ¿O estás descuidando? Mínimo un capítulo, pero muchos de nosotros necesitamos 2 o 3 o 4 capítulos cada día porque sabemos que el pecado está cerca de mi corazón, está en el mundo y el diablo está con su tentación continuamente y hemos aprendido que solo por esta palabra puedo vencer. Mateo 4:4, Jesús dijo en el desierto al diablo que quería tentarle: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Es tu lema? Mateo 4:4, de toda palabra que sale de la boca de Dios yo vivo. Pero además de esto, la vida cristiana abundante consiste en una abundancia de sabiduría. De sabiduría. Usted conoce tal vez el libro de Santiago, capítulo 1, mire la promesa de Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Como Salomón, cuando como joven fue elegido rey sobre el pueblo escogido de Israel, una multitud de gentes, y se sintió incapaz, inseguro. Pero él pidió sabiduría de Dios. Y la Biblia dice en el próximo capítulo, 1 de Reyes, capítulo 4, que el pueblo de Dios en su tamaño era como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Pero la sabiduría que Dios le dio era como la arena que está junto a la orilla del mar. Tan grande era la necesidad del pueblo, tan grande era la grandeza de la sabiduría que dio a Salomón y abundancia de sabiduría. Él escribió 3,000 proverbios y tenemos un gran número de estos proverbios en nuestras Biblias. Los proverbios de Salomón que Dios le dio en abundancia. Podemos tener una abundancia de sabiduría por oración y por indagar, investigar, escudriñar las Escrituras y especialmente el libro de Proverbios. Pero yo quiero terminar. Penúltimo, la vida cristiana abundante consiste en una abundancia de consolación. Lee 2 de Corintios 1, 3 al 5, donde hay abundancia de tribulaciones y aflicciones, también habrá una abundancia de consolaciones de parte de Dios el Padre, por medio de Jesucristo su Hijo, su Espíritu Santo, sus sagradas Escrituras. Bendito sea Dios, el Dios de toda consolación. 2 de Corintios 1, 3 al 5. Pero terminemos este hermoso estudio sobre la vida cristiana abundante. Esta vida consiste en una abundancia de amor. En una abundancia de amor. Pablo oró por los filipenses en capítulo 1, Filipenses 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, a los tesalonicenses, Pablo dijo: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La verdad es esta: un verdadero cristiano abunda en amor. Abunda el cristiano verdadero en amor a Dios
y en amor a los hijos de Dios y aún a todos los demás en el mundo, pero especialmente a sus propios hermanos y hermanas en Cristo. Mire, 1 de Juan capítulo 4 dice, versículo 9, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, el sacrificio único y suficiente que pudo satisfacer las demandas justas de Dios de una muerte del pecador y una muerte eterna. La paga del pecado es muerte, pero Cristo Jesús murió por nosotros en nuestro lugar y satisfizo las demandas de la ley de Dios en contra del pecador. Él murió por nosotros en nuestro lugar. Gracias a Dios. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y versículo 19, nosotros le amamos a Él, ahora hablando de Dios, porque Él nos amó primero. Amigo mío, el amor de Dios es un amor inmerecido. Y cuando abundamos en amor, estamos dispuestos a amar a otros y perdonar a otros, aunque no lo merecen. Porque no merecíamos nosotros el perdón de Dios. Es un perdón gratuito, por gracia, por medio de la fe. Y entonces, si Dios nos perdonó ofensas muchísimo más grandes que las ofensas de otros en contra de nosotros, y lo hizo gratuitamente, por amor, ¿no debemos estar dispuestos a perdonar a otros ofensas menores y más pocos, mucho más, cuando es necesario? Lee Mateo capítulo 18, la parábola de los que tenían deudas. Y Dios perdonó el primero, el rey, en la parábola, como Dios perdonando mucho pecado, pero cuando su consiervo le debía un poquito, no quería perdonarle, quería encarcelarlo. A veces somos así. Pero ¿qué debo hacer? Debo volver a la cruz y recordar, si no he conocido a Cristo como mi Salvador, reconocer y recibir el amor de Dios para perdón de mis pecados, para poder entonces perdonar a otros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor abundante y eterno para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigo, piénsalo. Cargando con tu pecado y cargando con tu castigo, Jesucristo, el inocente, justo Hijo de Dios, cargando con toda tu culpa, toda tu condenación, todo tu pecado, una vez para siempre en la cruz, y pagando así todo el precio de tu perdón y salvación eterna. Y extiende el regalo de perdón, de salvación y vida eterna como regalo. Solo mira a la cruz y cree que esta sangre derramando de las manos, del costado, de los pies, del rostro y la cabeza del Señor Jesucristo fue el pago perfecto, único, suficiente por todos tus pecados. Salvación no es por obras, no es por sacramentos, no es por bautismo, no es por confirmación, no es por hacer méritos, no es por buenas obras. Es por creer en el Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz e invocarle por fe, pidiendo que entre en mi corazón, me perdone mis pecados y me dé el regalo de salvación y vida eterna que Él compró con su preciosa sangre para darte como regalo. Termino con Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare, llamare al nombre del Señor para ese perdón y salvación, será salvo. Lee el libro de Romanos y especialmente Romanos 10:13. Cree, recibe y serás salvo. Y entrarás y experimentarás
la vida cristiana abundante y eterna. Que Dios te bendiga a ti y tu familia en gran manera. Amén. Damos las gracias a Dios que, siendo aún pecadores, nos amó y proveyó para nuestro perdón y salvación gratuitamente por fe en la muerte de su Hijo en la cruz. Que Dios bendiga este mensaje a cada uno oyendo y sintiendo la convicción del Espíritu Santo, siendo la atracción del Espíritu Santo para venir a Cristo y creer en Él. Hazlo. No te arrepentirás. Y estamos esperándoles en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, sin compromiso, sin costo, a las 10 y 11 de la mañana, domingos y 6 de la tarde también, y miércoles a las 6 de la tarde. Deseamos y oramos por su bendición a través de este programa y a través de este Evangelio de Cristo y esta palabra de Dios. Que Dios les bendiga, y antes de terminar este programa vamos a escuchar otra pieza de música. Sobre ti con cánticos, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.